Y fue derrota nomás de Real Cartagena en el estreno de este segundo semestre del año. Los dirigidos por Álvaro Hernández cayeron 2-1 en su visita al Pascual Guerrero, en su visita a América de Cali, en su visita a Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. Desde el resultado tendríamos que decir que es un resultado negativo. Perdiste 2-1, pero lo importante en este tipo de contiendas, lo importante en este tipo de choques es que tu equipo primero no pase papelones. Y Real Cartagena no pasó papelón. Real Cartagena no firmó un papelón el día de hoy. Y segundo, y es donde creo que está el quick del asunto, que es donde creo que está la sustancia de este tipo de choques, de este tipo de enfrentamientos que reúne a los equipos de primera con la segunda división, es saber dónde estás parados. Es saber cómo tienes el aceite. Es para medir el aceite, para medir fuerzas, para calibrar potencias, energías. Y creo que Real Cartagena termina firmando hoy un partido medianamente digno. Medianamente digno. Habrá que ver luego, por supuesto, la vuelta en la ciudad de Cartagena. Algunos me dirán ustedes en los comentarios allí, bueno, Junior, la diferencia es de un gol, vamos por ellos, vamos a intentarlo darlo vuelta, seguramente, porque además ese es el espíritu deportivo, ese es el espíritu del fútbol, del deporte en sí. Intentar ganar, intentar jugar, sobrepasar al rival y, ¿por qué no?, ante una posibilidad de dejar afuera a un América de Cali, por supuesto que siempre va a ser tentador. Pero si vamos al fondo del asunto, este tipo de competiciones, como la Copa Colombia, tiene un desgaste muy grande para lo que supone ser un equipo de Real Cartagena, como la segunda división, y el premio es muy ínfimo. Y además, para ser efectivo ese premio, tienes que lograr el ascenso, en este caso para Real Cartagena. Entonces tenemos que partir de base que no es el campeonato, no es el objetivo a apuntar. No es el objetivo. La Copa Colombia no es el objetivo. Bien, pero sí vale tener claridad que si bien no es el objetivo, también sirve como ese campeonato para uno, bueno, medirse las fuerzas y saber dónde está parado. Y creo que Real Cartagena el día de hoy firmó un partido más o menos digno, que ha sabido sacar adelante, no ha pasado papelones y nos permitió saber más o menos, tener un bosquejo, tener un pantallazo de lo que podemos ver a este Real Cartagena en este segundo semestre, que vamos a ser claros, desde el primer día que se juegan por los puntos, Real Cartagena estará obligado a hacer un papel igual o mayor que el que completó en los primeros 6 meses, el primer semestre. Cree uno que tendrá que ser mejor para poder llegar a ese objetivo tan ansiado ya por 14 años en la ciudad de Cartagena, que es volver a la segunda división del fútbol colombiano. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben, me dicen qué les pareció este estreno de Real Cartagena en el semestre en Copa Colombia y seguimos la conversación, por supuesto, en los comentarios. Antes de arrancar con el análisis, con la crítica, con dejar mi parecer y compartirlo con ustedes, quiero desde este lugar mandar unas palabras de fuerza, de solidaridad, incluso con el profesor Álvaro Hernández, director técnico de Real Cartagena, que después de que se acabó la primera mitad, pues al parecer tuvo un quebranto de salud, ya fue atendido. El entrenador que lo secunda, o el asistente técnico Mauricio Martínez, que fue quien dio la conferencia de prensa el día de hoy para Real Cartagena, ya confirmó que fue atendido, que está ya con tratamiento, está con el control médico respectivo, pero al parecer un quebranto de salud lo tuvo a maltraer al profesor Álvaro Hernández. Entonces, desde este lugar, por supuesto, todas las mejoras, profesor, recupérese, tranquilo, tómese su tiempo, recupere fuerzas y energías, porque capitanear este barco justamente de Real Cartagena es bastante demandante. Ahora sí, vamos a desandar lo que tiene que ver con este análisis de Real Cartagena 1, América de Cali 2, América de Cali 2, Real Cartagena 1. Para arrancar, hay que decir que este partido tuvo buenas y malas. Tuvo buenas y malas, como todo en la vida, como todo en la vida. Y por supuesto, Real Cartagena no puede estar exento de lo que es la vida misma. Creo que fueron unos primeros 5 o 7 minutos muy buenos de Real Cartagena, donde tuvo la pelota, donde se hizo de ella, donde el jugador Edison López estuvo
bastante interesante como se le vio esos primeros minutos manejando la pelota, asociándose, saliendo desde el fondo. Vimos esto, ojo en Real Cartagena, que vimos de alguna forma esta variante táctica, digámoslo de alguna forma, y es que Real Cartagena intentó en varios de esos primeros minutos salir con la pelota dominada desde el fondo. Ya cuando América de Cali lo fue a presionar, ahí por supuesto le tocó revolear para arriba, le tocó jugar a la segunda pelota, pero inicialmente la postura de Real Cartagena fue intentar hacerse de la pelota, tratar de asociarse, salir con pelota dominada, pero esto demoró 5, 6, 7 minutos. Dentro de esos 5, 6, 7 minutos, Real Cartagena tuvo una posibilidad y fue una descolgada por banda izquierda, donde el jugador Diego Castillo, flamante refuerzo de Real Cartagena, proveniente de Bogotá, y donde una de sus mayores virtudes o de sus características más importantes para destacar es la velocidad. Por ahí lo aprovechó, se descolgó por banda izquierda, llegó al área, pisó el área en los primeros minutos de América de Cali, no remató con mucha puntería, tampoco con mucha fuerza, y eso le permitió al portero de América de Cali hacerse con la pelota. Pero en esos primeros minutos, bien lo que les decía, de que estos partidos sirven para saber cómo está el equipo, para saber cómo está trabajado, para saber lo que han trabajado, para saber cómo se viene preparando, qué variantes hay. Bueno, ahí ya vimos una variante, y es un Real Cartagena que aprovecha la salida desde su saga defensiva, se trata de asociar y tiene como filtro importante Edison López, es el que maneja la batuta, es el que maneja los hilos, es el que intenta generar juego, y allí Real Cartagena hizo una pared, Real Cartagena se asoció y encontró esa descolgada de Diego Castillo que llevó peligro al pórtico de América de Cali. Pero ahí vimos una variante positiva, positiva. Un Real Cartagena que sigue apostando por los extremos, pero que esta vez, por lo menos en esa jugada, por lo menos se ve un trabajo distinto que intenta traducir la tenencia no solamente en tenencia inocua, en tenencia que no sirve de mucho, que no pesa, que no desequilibra, sino una tenencia en favor del juego progresivo de Real Cartagena, que luego terminó Diego Castillo, no de buena forma, digámoslo de alguna forma. Entonces, un Real Cartagena que se asocia con el claro objetivo de dañar por las bandas. Allí vimos eso en los primeros 6-7 minutos. Un Real Cartagena que intentó pelear el partido desde ahí, por lo menos lo planteó desde ahí. Luego América de Cali, por supuesto, es un equipo con otras individualidades, con Carrascal, con José Escobar, con el mismo Tomás Ángel, con el mismo Luis Quiñones, que después terminó siendo expulsado, con Jason Guzmán. Es un equipo, por supuesto, que tiene otro vuelo futbolístico, tiene otras individualidades, tiene otro desarrollo mismo de fútbol. Y no podemos negar ni podemos sacar de la ecuación que Real Cartagena no deja de ser un equipo de segunda categoría. Es un equipo que tiene otros futbolistas, que tiene otras calidades, que tiene otras urgencias, incluso, tampoco como América de Cali. Seguramente el cuadro escarlata tendrá otras. Real Cartagena también tendrá que ocuparse de lo suyo. Pero dentro de todo eso, un Real Cartagena que plantó cara por lo menos en los primeros 10 minutos. Ahora bien, ya después de esos 10 minutos, ya empezamos a ver lo que históricamente vimos en este Real Cartagena, por lo menos en el primer semestre del año. Desinteligencia en el mediocampo, dos jugadores como Didier Pino y Juan David Rodríguez que en algún momento no se articulaban bien, por momentos iban a destiempo a presionar, y por ahí América de Cali encontró variantes, encontró forma de hacerle daño a Real Cartagena. De hecho, el daño particularmente que le ocasionó a América de Cali a Real Cartagena viene por el medio de la cancha. Si bien recorta desde la banda hacia adentro y después Quiñones encuentra la posibilidad de abrirla a la derecha y que remate Carrascal para convertirla en gol, en el medio campo donde tiene que ser filtro Real Cartagena, no lo fue. No lo fue. Y ya este tema lo venimos advirtiendo desde el primer semestre. Este tema no es nuevo en Real Cartagena. No es nuevo. Y por eso hay unas buenas y por eso hay unas malas. Valoramos por lo menos los primeros 8, 9, 10 minutos donde Real Cartagena intentó ofrecer una variante distinta a lo que veníamos viendo en el primer semestre. Un juego más asociativo y con intención de dañar por banda, en este caso por banda izquierda.
Y un Real Cartagena que encuentra en Edison López ese jugador talentoso, inteligente, que pone a jugar al equipo realmente. Pero también vimos errores del primer semestre. Errores, por lo menos en el mediocampo, donde Didier Pino, repito, y Juan David Rodríguez o no se terminan de complementar o no terminan de engranarse de la mejor forma, pero dejan unos boquetes, dejan unos cráteres impresionantes. Quizá eso con Real Santander, quizá con Bogotá Fútbol Club, quizá con Real Cundinamarca, quizá con, no sé, con quienes ustedes quieran en la segunda categoría, quizá no lo vas a pagar. O quizá por ahí el otro equipo no te lo va a cobrar. Pero cuando te estás midiendo a un equipo como América de Cali, de primera división, uno de los animadores seguramente del campeonato del fútbol colombiano, seguramente te lo van a pagar. Y porque además tienen jugadores para hacerlo. En este caso fue Carrascal y de una te la mandó a guardar. De una te la mandó a guardar. Entonces, el tema de Real Cartagena para seguir trabajando en la fase defensiva del mediocampo, que todavía cometen errores de descoordinación, de no salir con fuerza a presionar, de ser blanditos en la marca, de que los filtran y los pasan fácilmente. Esos son temas a corregir todavía en Real Cartagena, por lo menos en el mediocampo. Todavía padecemos el mismo problema del semestre inmediatamente anterior. Y habrá que ver, por supuesto, cuando estén todos a tope, cuando estén todos futbolísticamente 10 puntos, cuando todos estén físicamente 10 puntos también, saber cómo se va a comportar ese mediocampo. Seguramente entregará por allí también Jan Pineda cuando ya tenga la posibilidad de firmar su contrato con Real Cartagena y de jugar con Real Cartagena. Seguramente también veremos por ahí una variante de Luis Guevara. Habrá que ver, pero particularmente Didier Pino y Juan David Rodríguez ya fue una fórmula que está clara que no rindió en Real Cartagena. Y hoy siguió siendo más de lo mismo. Hoy no volvió a dar esas garantías, en defensa por lo menos, para frenar la avanzada de América de Cali. El cuadro escarlata por ahí vio una oportunidad, vio luz, vio la posibilidad de hacerle daño a Real Cartagena y le hizo daño. La primera que tuvo la mandó a guardar y listo. Y Real Cartagena abajo. Pero si esos problemas del medio campo se siguen presentando, los problemas en defensa tampoco son la excepción. Si por el medio campo llueve, por lo menos en la conformación Didier Pino, Juan David Rodríguez, la saga de centrales entre Ronaldo Lora y Tegué tampoco escampa. Si por el medio campo llueve, en la fase defensiva de la pareja de centrales no escampa. No escampa. Se contó con la mala suerte de que el flamante refuerzo de Real Cartagena, Marlon Balanta, se lesionó. Para mí se lesiona cuando va a cortar con Carrascal. Allí termina recibiendo un golpe fuerte. La caída también de Carrascal fue fuerte, la falta fue fuerte, ni siquiera amonestaron al jugador de Real Cartagena, pero para hacer esa anotación, para mí se lesiona ahí, porque es un golpe fuerte que recibe en el muslo, que es el mismo dolor que termina acusando cuando termina siendo relevado, en este caso por Tegué. Y entró Tegué y entraron los mismos errores de Real Cartagena el semestre anterior. El mal perfilamiento, la desinteligencia defensiva, el dar ventajas, el ser fácilmente superado por los rivales. Y con Lora, que Lora particularmente para mí en su momento entregaba unas garantías bastante particulares con Real Cartagena en el primer semestre, pero después se fue deshilachando, se fue diluyendo con el tiempo y esta vez volvió a aparecer ese mismo Lora inseguro, que va a cortar lejos, sale lejos a cortar no sé a qué, creo que intenta anticipar pero termina llevándose al rival puesto. Hoy salió en una a cortar por banda izquierda, creo que ya fue en la segunda mitad, y fue con la mano en la cara del jugador de América de Cali. No sé si es que no termina de refrescar las ideas, no sé, la verdad no sé, pero en muchas de esas jugadas donde sale a cortar lejos, sale como a la topa tolondra, sale desorganizado, termina llevándose a los rivales, termina cometiendo faltas innecesarias, termina incluso hasta ganándose amonestaciones que no corresponden, porque enseguida te van a limitar, enseguida te van a condicionar. Entonces, la pareja de centrales volvió a mostrar esos mismos problemas que venía mostrando el semestre anterior. El medio campo, conformado en este caso el eje por Juan David Rodríguez y Didier Pino, siguió mostrando los problemas del semestre anterior. Pero, y aquí es donde
de alguna forma también hay que valorar lo que hizo Real Cartagena el día de hoy, sobre todo después de la expulsión de Quiñones, es que Edison López realmente, Real Cartagena ha encontrado un jugador de mucha categoría. Real Cartagena ha encontrado un jugador muy valioso desde el armado de juego, muy valioso desde la gestión de juego. Es un jugador que entiende por dónde pasa el partido, es un jugador que tiene buen toque, tiene buena pegada, tiene ideas claras, es muy inteligente para encontrar el espacio de los compañeros. Hay una jugada en la primera mitad donde habilita a Castillo, pero con una recepción de pelota y un pase filtrado exquisito. Castillo no hace un buen control y por supuesto se termina diluyendo esa jugada, pero es una pincelada, es un toque de calidad. Cuando uno ve un jugador de esa categoría, uno dice, aquí hay calidad, aquí hay un jugador distinto, aquí hay un jugador que está por encima de la media. Y sobre todo, y principal, en un fútbol de segunda división donde por ahí muchas veces no abundan esos jugadores calidosos, técnicos, que son líricos, que frotan la lámpara. Muchas veces no se abunda ver ese tipo de calidades en el fútbol de la segunda división del fútbol colombiano. Bueno, Real Cartagena tiene un buen jugador. Ya lo habíamos visto con Envigado, no estamos descubriendo nada. Pero tenerlo en este Real Cartagena, donde fue un Real Cartagena que por momentos, el semestre inmediatamente anterior, careció de esas ideas frescas, de esa visión de juego, donde careció de esas nuevas posibilidades para poder explotar en el frente de ataque, tener un jugador como Edison López, con la categoría que tiene y con el nivel de fútbol que tiene, la verdad que es un gol el que ha firmado Real Cartagena para este segundo semestre. Esperemos, por supuesto, que el rendimiento se sostenga en el tiempo, que los Harlan Barrera de la vida puedan mejorarlo mucho más, que los Juan Pablo Gallego de la vida puedan mejorarlo mucho más o hacerlo mejor, o que por lo menos haya una competencia sana y que todos se puedan mejorar para que Real Cartagena realmente pueda disponer de unos niveles impresionantes de fútbol. Impresionante. La verdad, uno de los jugadores más destacados hoy fue Edison López, la verdad. Y por supuesto en el frente de ataque Manotas, que con el gol bombazo y a guardar, termina también quedándose con una cuota importante de valoración de este partido, de este estreno de este Real Cartagena en el segundo semestre. Creo que Real Cartagena termina firmando un partido medianamente decente. Mucho de ello ayudó la expulsión de Quiñones, pero sí está estas cuestiones de Real Cartagena, estos llamados muy particulares en defensa, sobre todas las cosas, donde hoy vi, por ejemplo, a un Graciano superado, fácilmente superado, le ganaba mucho la espalda. En lateral izquierdo, con De las Casas, tuvo buenas y tuvo malas. Hubo momentos donde también fue fácilmente superado. Hubo otras donde se proyectó el ataque. Creo que en el primer tiempo esa posibilidad que tuvo Real Cartagena también con mucho peligro, sobre todo en los primeros minutos, terminó colaborando también el frente de ataque. Es un lateral que se proyecta al ataque, que llega y pisa el área rival, por lo menos tira centros también muy punzantes. Creo que en la saga defensiva, en lo que tiene que ver con la composición de la defensa, si tenemos a un jugador como Graciano, que lo superaron prácticamente y siempre le ganaron la espalda, tenemos un jugador como Lora, que estuvo flojo, tenemos un jugador como Tegüe, que no entró de la mejor manera, y por ahí el que más o menos salva la papeleta es el jugador de las Casas. Tenemos que hablar que en defensa Real Cartagena no tuvo su mejor prestación futbolística. Y si vamos al medio campo, el medio campo de Didier Pino, con este caso Juan David Rodríguez, tampoco mostró su mejor nivel futbolístico. Esto apenas está empezando, por supuesto, pero también tenemos que hablar que un poco de allí también se explica esas falencias de Real Cartagena a la hora de detener a América de Cali. Ahora bien, Real Cartagena de medio campo hacia adelante, de medio campo de la zona medular hacia adelante, por lo menos los creativos, Real Cartagena creo que tuvo la posibilidad de hacerle daño a América de Cali y le hizo daño. Tuvo otras posibilidades de coquetear con otras llegadas, de poder definir de otra manera. Lastimosamente no lo intercambió por gol, o no lo aprovechó, o no terminó capitalizándolo de la mejor forma. Pero es un Real Cartagena que ante una América de Cali de primera división, cree uno que algunos pasajes de buen partido que tuvo el día de hoy en la segunda categoría del balompié nacional tendría para hacerle daño al grueso de los equipos a los que se vaya a enfrentar. Entonces, hoy ha sido una salida valorable para Real Cartagena.
está en partido, la llave no se ha terminado, pero si me lo preguntan a mí, más allá de que Real Cartagena todavía, y esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, y tenga todavía la posibilidad de dejar afuera América de Cali, créanme de todo corazón, que siempre se va a valorar que Real Cartagena salga a jugar, salga a ganar y salga a darle vuelta al rival que tenga enfrente. Porque esto es fútbol, porque puede pasar cualquier cosa, porque Real Cartagena también podría dar un golpe de autoridad para sí mismo, para el mismo plantel, de eliminar a un equipo grande como América de Cali, de hacerlo en casa, en condición de local. Eso está más que dicho. Y Real Cartagena, de tener la posibilidad y de ir a jugarlo y de ir a superar a América de Cali y de eliminarlo, bienvenido sea. Ahora bien, si eso no pasa, no es fin de ciclo, no es cerremos todo, no es que se vayan todos, no es no sirve nada, no. El objetivo no está ahí, más bien ese campeonato, esa competición termina a veces hasta desenfocándonos o robándonos energía que realmente podemos disponer o podemos enfocar, podemos enfilar para el campeonato, para el torneo de play, que en este caso entregaría, por supuesto, un ascenso o 2 ascensos más bien, para ser más exactos, a final de año, y donde Real Cartagena tiene la enorme responsabilidad, tiene el enorme llamado y tiene incluso hasta la obligación, por lo que hizo en los primeros 6 meses, de poder llegar a la final, de poder campeonar, de poder obtener un título a la primera categoría del fútbol profesional colombiano. Dicho esto, ha sido un estreno agridulce de Real Cartagena. Unas buenas, otras malas. Unas positivas, otras negativas. Unas dulces, otras un poco agrias, un poco amargas. A corregir los errores. Está empezando el semestre. Está empezando, por supuesto, esta segunda parte del año, donde es, diría que para términos de la B, del campeonato de la B, la más importante, porque es donde se define todo. Y Real Cartagena tendrá que actuar en consecuencia y poder sacar este segundo semestre adelante. Hoy, ante un rival que también está haciendo sus primeras armas del semestre, porque esto no solamente Real Cartagena que está calentando motores. No, América también está en lo mismo. Tiene otras calidades, tiene otras cualidades en sus futbolistas y demás. Y Real Cartagena estuvo por lo menos a la altura. A la altura estuvo. No hizo papelones, no pasó bochorno, no fue que le metieron 3, 4, 5 goles. No. ¿Pudieron haberle hecho más a América de Cali? Por supuesto que sí. Ahora bien, no fueron efectivos o no aprovecharon en los momentos que tuvieron la posibilidad de doblegar a Real Cartagena o de hacerle más daño. Real Cartagena aprovechó su momento, aprovechó la expulsión de Quiñones y sacó su tajada también. Y también habla bien eso de Real Cartagena, que cuando le den la posibilidad pueda capitalizar, pueda intercambiarla por gol. Y que no solamente los goles, como en el semestre inmediatamente anterior, no solamente se concentren en Montero, sino que se empiecen a distribuir, que se empiecen a repartir entre otros jugadores, entre otros que pisen el área, y allí seguramente nos va a venir bien la presencia de Jan Pineda, la presencia de López, la presencia del mismo Montero, de Manotas, de otros jugadores que también puedan ayudar al capitán, que puedan ayudar a Freddy Montero en ese caudal goleador que Real Cartagena necesite para poder llegar a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Gente, gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben. Y aquí estamos, una vez más. Aquí estamos, Auriverde, una vez más, haciéndote el aguante en este segundo semestre del año, en esta segunda parte del año, donde ojalá podamos brindar a final de año con un ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano. Para eso, desde ya, este equipo tiene que empezar a mejorar sus errores, tiene que empezar a afinarse, tiene que empezar a achicar ese margen de error para que, por supuesto, pueda tener mucha margen de maniobra, mucho margen de crecimiento, y que este Real Cartagena pueda seguir alzando en ese vuelo futbolístico que lo lleve a ser uno de los protagonistas temibles y animadores en serio de la segunda división del fútbol profesional colombiano. Ha sido caída, 2-1 hoy de Real Cartagena, nada de papelones, una caída que dentro de todo puede ser hasta lógica y entendible, pero que este Real Cartagena tiene margen de maniobra para crecer, para seguir echando para adelante y para quedarse, ¿por qué no?, con ese ansiado, anhelado
y hasta exigido ascenso a final de año de este 2026. Gracias por estar y nosotros nos vemos en un próximo envío. Ya, el próximo sábado se estrena Real Cartagena en condición de local ante Real Santander en el estadio Jaime Morón y allí por supuesto vamos a estar siguiendo cada una de esas incidencias. Y acá en el canal de Junior Castillo tendrán reacciones, opiniones, comentarios, todo de Real Cartagena. Aquí van a estar por supuesto que sí. Gracias y hasta la próxima.